Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol caía a plomo sobre San Siroco y lo volvía todo amarillo. Las fachadas encaladas, el polvo que flotaba como harina en el aire, los sombreros de ala ancha y hasta la espuma tibia que se servía en la cantina de Doña Piedad. A esa hora en que el calor vuelve perezoso hasta el viento, Tomás Colt Ramírez montó su tordillo y atravesó la calle principal sin prisa, con el gesto austero de quien ha aprendido que la prisa del oeste suele costar más cara que cualquier cosa. El chirrido de la rueda de un carro se mezcló con el martilleo de la herrería de Polo y con una armonía lejana de guitarra. San Siroco, con sus puertas batientes y su campana de iglesia que sonaba para espantar tormentas, era un pueblo pequeño pero testarudo. Sobrevivía a base de terquedad, agua de pozo y manos agrietadas. Tomás amarró el caballo a un poste y caminó hacia el mercado que los comerciantes levantaban cada viernes. Las telas de colores pendían como banderines, las papas lucían tierra fresca en la piel y el olor a cuero curtido competía con el agridulce del aguardiente. Para entonces ya muchos lo conocían. Colt no hablaba mucho, pero su nombre corría como rumor de fogón en fogón. Lo admiraban por su puntería en las ferias y por su temple para arrear ganado en las crecidas. Lo temían un poco por ese brillo frío que le salía de los ojos cuando algo no le cuadraba. Caminó entre puestos sin comprar nada. Probó un dátil, rechazó una baraja marcada, saludó al párroco con un gesto de cabeza y se detuvo ante un tenderete que parecía venir de otra época. Fierros apilados, engranajes en desuso, bisagras, cadenas, llaves sin puerta y en medio, como un animal dormido, una caja fuerte vieja, gordezuela, herrumbrada, con las patas vencidas y una rueda de combinación que había perdido los números. No me diga que eso le interesa, canturreó el vendedor, un chatarrero de bigote lánguido que respondía al nombre de Baldomero. Tenía los dedos manchados de aceite y la lengua de mercader, rápida, maleable, peligrosa. Tomás ladeó el sombrero para evitar el reflejo del sol en la chapa de la caja. La observó sin tocarla. Los remaches, la costura de las planchas, el dibujo del oxido donde se estrellaba la luz. ¿De dónde la sacó?, preguntó. De un sitio donde a los hombres ya no les hace falta el dinero, don Colt. Baldomero sonrió con dientes chicos. Entre los escombros de la antigua estación de diligencias, más allá del arroyo del diablo. Se la tragó el fuego el invierno del 73, ¿se acuerda? Chascó la lengua. Quemaron los registros, los postes y hasta los caballos se volvieron sombras. Yo paso por ahí de vez en cuando. El viento va aflojando las cenizas y uno encuentra cosas. Esta belleza llevaba años pidiendo que la sacaran a bailar. Tomás se inclinó un poco. Olió la ropa del chatarrero. Humo viejo, grasa y un vaho a metal caliente. Acarició, ahora sí, la superficie áspera de la caja. Bajo la costra de óxido, sus dedos sintieron irregularidades que no pertenecían al azar. Había cicatrices en el acero, marcas superficiales, como si alguien hubiera raspado con paciencia el metal para dibujar líneas apenas visibles. La puerta no cerraba bien y la combinación se había ido con el primer saqueo de forajidos o con el primer incendio de funcionarios desesperados. Está vacía, dijo Baldomero, con la sinceridad impostada del que confiesa para ganar confianza. La abrí con una palanca y un réquiem de blasfemias. Lo único que guardaba eran 2 telarañas y una moneda de 5 que me gasté en sopa. Pero el hierro es hierro, y los fierros en San Siroco no se tiran. ¿Cuánto me ofrece? Tomás no respondió enseguida. Rodeó la caja. Notó el peso, el silencio contenido en ese cuerpo hueco. Pensó en Clara, en su risa franca, en el gesto que pondría cuando lo viera llegar con semejante armatoste en el carro. Pensó en sus hijos, Sebastián y Luz, que medían los días por la altura de las reses y las historias de fogón. Pensó también en algo que había escuchado una noche, mucho tiempo atrás, entre cartas y aguardiente, un bandido con manos de relojero, apodado El Zarzo, que guardaba en las cosas inútiles lo único que le importaba. Lo valioso no va adentro, decía alguien imitando su voz de arena. Lo valioso va en lo que sostiene adentro. $5, propuso Tomás. Baldomero soltó una risita. 5 me costó el burro que la arrastró desde el arroyo. La caja me costó la espalda, el almuerzo y 2 uñas. Vamos a hablar como caballeros, don Colt. Se tiró del bigote con teatralidad. 15. Tomás recogió del suelo un trozo de remache. Lo sopesó entre los dedos. 7. 15. Esto no es un anzuelo. Es una señorita de hierro con historia. 8 y un lazo de cuero de primera. Tomás señaló su cinto, donde colgaba un lazo trenzado, curtido, de esas piezas que solo se sacan en ocasiones contadas. Baldomero miró el lazo como si mirara un pedazo de cielo.
11 y el lazo, y le ayudo a cargarla. Mire que hoy no hay mozos. Se fueron a ver cómo se cae el puente otra vez. Tomás pensó en la risa de Clara, en el comentario de doña Piedad, en la cara del sheriff si lo veía empujar una caja fuerte sin dinero adentro. Medio silencios, costumbres y un presentimiento que le caminaba por la espalda como hormigas. 10, dijo al fin. Y el lazo Baldomero chasqueó los dedos. Trato hecho, vaquero. Con usted da gusto perder un poco. 2 muchachos que husmeaban los puestos se acercaron para mirar la carga. El chatarrero y Tomás maniobraron la caja con esfuerzo, madera de por medio para no romper los ejes del carro. El hierro, bajo la luz, parecía un animal que hubiera mudado pieles 1000 veces. El crujido de las ruedas sonó a queja. ¿Para qué es?, preguntó uno de los muchachos con esa insolencia curiosa de quien jamás ha tenido que negociar un precio. Tomás se secó el sudor con el dorso de la mano. Para guardar los silencios, respondió, sin mirar. La frase corrió por el mercado. Colt compró una caja para guardar silencios, dijeron algunos, celebrando la ocurrencia con carcajadas. Un par de vecinos hicieron apuestas sobre cuánto tardaría en deshacerse de ese capricho. Otros, menos maliciosos, se limitaron a encogerse de hombros. Cada quien carga lo que puede. Antes de marcharse, Tomás fue a la cantina. Pidió agua fresca. Doña Piedad, que no perdía detalle, le llenó el vaso hasta el borde. ¿Y esa cosa que arrastra?, preguntó acomodándose el delantal. Basura con pretensiones, contestó él. Como todos por aquí, rió ella. Clara ya sabe. Sabrá, dijo Tomás y bebió. En la puerta de la cantina lo alcanzó el sheriff Aguirre, hombre ancho de barriga y estrecho de ideas, con un corazón más noble de lo que mostraba su ceño. Ramírez, lo saludó. Me han contado que le has comprado el orgullo a Baldomero. Tomás ladeó la cabeza hacia el carro. El orgullo pesa más que el hierro. A veces no, replicó el sheriff con media sonrisa. Ten cuidado con esa cosa. A los hombres los vuelve raros. Bajó la voz. Y sí, la estación ardió. Y sí, dicen que antes de las llamas alguien forzó una de las cajas del despacho de paquetería. Pero las historias crecen como cactus. Mejor no abrazarlas. No abrazo nada que no me devuelva el abrazo, dijo Tomás. Se pusieron los sombreros de vuelta al sol. Cada uno siguió su camino. El viaje hasta el rancho atravesaba el desierto como una cicatriz. Una senda de arena apisonada entre matorrales y sombras de aves. El carro chirrió en cada bache. Relámpago, que así llamaban al tordillo por una mancha blanca en la frente, avanzaba con paciencia. Tomás dejó que las riendas se aflojaran y le dio cuerda a sus pensamientos. No sabía exactamente qué le había empujado a comprar aquella caja, pero conocía bien ese hilo sutil que a veces tiraba de él hacia lo improbable. No era superstición, era otra cosa, una especie de geometría íntima, como ver figuras en el cielo y adivinar el cambio antes de que llegue. Al divisar el rancho, el corazón se le acomodó en su sitio. La casa era sencilla. Adobe bien calzado, un corredor con sombra, 2 mecedoras y el olor a tortillas que siempre parecía salir de cualquier ventana. El pozo, un algarrobo y la cerca recién reparada completaban el cuadro. Sebastián estaba en el corral con un sombrero que le quedaba grande. Luz, sentada en el escalón, peinaba a una muñeca de trapo con una seriedad que parecía prestada. «¡Papá!», gritó el niño. «¿Qué traes ahí? ¿Un cañón?». «Peor», bromeó Tomás. «Una caja que come niños curiosos». Luz torció la boca para contener una sonrisa y Clara apareció en el umbral, secándose las manos en el delantal. Tenía ese brillo en los ojos que da la luz del mediodía y un mechón rebelde que nunca obedecía a las horquillas. «¿Y eso?», preguntó sin necesidad de elevar la voz para hacerse escuchar. Tomás se bajó del carro con una lentitud que ya era respuesta. Se aproximó a Clara, le besó la frente y luego miró a su familia con la calma habitual. «Una caja fuerte», dijo. «Vieja, oxidada, vacía, supongo». Clara juntó las manos como si aplaudiera pero sin palmear. «Ah, menos mal. Por un momento pensé que traías una vaca del vecino». Se inclinó para mirar. «¿Y para qué la quieres?». «Porque yo te puedo guardar los silencios en un frasco de mermelada y nos ahorramos el carro». Sebastián dio golpecitos con los nudillos sobre la chapa. Sonó hueco, grave. «Ni siquiera abre, papá», informó con la autoridad de sus 8 años. «Abrirá», dijo Tomás. «Todo abre de algún modo». «A veces cierran las cabezas», murmuró Clara con media sonrisa. «¿Cuánto te costó?». 10, respondió él, y dejó que el lazo cayera en manos de su esposa. «Y el lazo», Clara alzó el lazo pesándolo. «Entonces gastaste 11». Rió, pero no había reproche sino ese humor doméstico que sostiene los días. «Pasa, loco lindo. A ver dónde ponemos tu tesoro». Con la ayuda de los niños arrastraron la caja hasta el granero. El lugar olía a heno, madera vieja y metal dormido. Luz, que se fijaba en todo, encontró en un rincón un puñado de clavos torcidos.
Los enderezó en la piedra como si fueran flores. Sebastián buscó una palanca entre los aparejos. Tomás examinó las bisagras. Las capas de óxido se desprendían como escamas, dejando al descubierto una piel oscura con lunares de soldadura y huellas de golpes antiguos. «Si la vas a forzar, hazlo cuando yo no mire», dijo Clara. «Me da cosa oír sufrir al hierro». «Nadie sufre por abrirse», contestó Tomás seco y luego suavizó el tono. «Solo hay que encontrar por dónde». Probaron la rueda de combinación por puro rito, aunque estaba ciega. Empujaron la manija. Nada. La puerta seguía en su terquedad. Tomás pasó el dedo por el borde de la chapa. Notó una rebaba, un pequeño diente escondido. Acercó la cara. Allí, entre el óxido y la sombra, apenas perceptible, había una rayita que no parecía casual. Una raya hecha a mano, con intención. La siguió con la uña y descubrió otra, y otra, como si un mapa mínimo hubiera quedado tatuado en el metal. El corazón le hizo un gesto casi imperceptible. «¿Qué miras?», preguntó Luz, acercando su pequeña cara junto a la de su padre. «Nada todavía», dijo él. «Vayan a lavarse para la cena. Esto puede tardar». Clara colocó una mano en el hombro de Tomás. «No te desveles, Pusí. Mañana hay que revisar el cercado del sur». Le guiñó un ojo. «Y no quiero que el señor de los silencios me falte en la mesa». «Estaré», prometió él. Esa noche, cuando el rancho se puso manso y la luna sacó brillo a los techos, Tomás volvió al granero con una lámpara y un tarro de aceite. El silencio allí era de otra clase, un silencio ancho, lleno de madera que respira y animales que sueñan. Se arrodilló junto a la caja, como frente a un altar, y tocó con la yema de los dedos las marcas que había visto de día. Limpió con un trapo, retiró escamas de óxido con la paciencia de quien pela una fruta sin lastimar la pulpa. Cada línea se hacía un poco más nítida. No eran rayas sueltas, formaban figuras. No quiso interpretar nada todavía. Se conformó con ver. Del bolsillo sacó un juego de ganzúas que no solía usar salvo para puertas traviesas o candados olvidados. Probó el borde, buscó holguras, persiguió el tum-tum leve de un mecanismo que todavía defendía su secreto por pura costumbre. La caja respondió con sonidos viejos. Un tic humilde, un suspiro metálico. Tomás sonrió casi imperceptiblemente. Los objetos tienen memoria, pensó. Y a veces basta con escucharlos para que hablen. Cuando la lámpara gastó la mitad del aceite, una pequeña placa en la base cedió, apenas lo justo para dejar escapar un polvillo negro que olía a carbón. Tomás apoyó el oído. Desde el interior llegó un ruido mínimo, como el de una canica rodando en una lata. Detuvo la respiración. Aguzó la vista por una rendija. Nada, solo oscuridad. Cerró los ojos un instante. Sintió como se siente la lluvia antes de oírla, que en ese hierro había algo más que hueco. Volvió a apretar la placa y la acomodó en su lugar. No forzó nada. No había prisa. La luna, detrás de la ventana del granero, parecía un ojo paciente. Antes de irse, Tomás marcó con tiza una cruz diminuta en el punto donde había sentido ceder la placa. Y sobre la puerta del granero clavó un clavo nuevo. No sabía por qué. A veces uno deja señales no para recordarlas, sino para no olvidarse de que hay cosas dignas de ser recordadas. Al amanecer, el canto del gallo lo encontró dormido en la mecedora, con el sombrero sobre la cara y las manos como cáscaras sobre las rodillas. Clara le puso una manta sin decir nada. Ella también sabía del raro oficio de esperar. Cuando Tomás abrió los ojos, el rancho olía a pan. «¿Y bien?», preguntó Sebastián con los bigotes de leche. «¿Te habló la caja?». «Todavía no», dijo Tomás. Pero carraspeó. Luz rió, picando con el tenedor el aire. «Entonces es tímida», dictaminó. El día los llevó al cercado del sur, al conteo de reses, al trueque de huevos por harina con los vecinos. El sol subió y bajó como siempre. Y sin embargo, desde que la caja había cruzado el umbral del rancho, algo se había desplazado 1 milímetro en la balanza de lo cotidiano, como cuando una melodía inesperada encuentra hueco en la cabeza y sin permiso se queda. Al caer la tarde, mientras los niños lavaban los platos y Clara canturreaba una tonada, Tomás salió al corredor. Miró hacia el granero. En su vida había aprendido a distinguir los miedos útiles de los inútiles, y aquel cosquilleo que lo invitaba a volver sobre el hierro no pertenecía a los segundos. Se ajustó el cinturón, tomó la lámpara y caminó. La caja lo esperaba en su quietud. Sus marcas, más definidas ahora, parecían líneas de río dibujadas por una mano que conocía el pulso del territorio. Tomás pudo haber llamado a Clara, pudo haber dicho, «Mira esto». Pero eligió el secreto por un puñado de horas más. No por desconfianza, sino por respeto. Hay hallazgos que necesitan nacer sin testigos para no asustarse. Sopló la llama. La encendió de nuevo. Se agachó. Posó los dedos donde la tiza había dejado su cruz. Y escuchó. Era un sonido ridículo, ínfimo, pero estaba ahí.
como un gritito de metal reseco, como si algo minúsculo al otro lado respondiera a su presión con un eco educado. Tomás sonrió, esta vez sin esconderlo. El hierro, pensó, también tiene alegrías. Y detrás de esa alegría, todavía sin nombre, había una certeza testaruda. No había comprado basura, había comprado una promesa. Afuera, el viento se levantó lo justo para hacer palmear la lona del carro. El cielo se llenó de estrellas con la eficiencia de siempre. Y en el granero, un vaquero, una lámpara y una caja vieja comenzaron una conversación cuya primera palabra, aunque nadie la oyera, hizo temblar imperceptiblemente el aire. Durante una semana entera, el rancho siguió su ritmo como un reloj de péndulo. Amaneceres de pan y polvo, mediodías de calor que deja la lengua como cuero, atardeceres de gallinas alborotadas y noches de grillos y lámparas. Y en medio de esa rutina, Tomás Colt Ramírez se volvió una costumbre nueva. Después de cenar, se lavaba las manos, se ponía la camisa vieja de trabajo, la de las mangas remendadas, y se perdía en el granero, a solas con la caja fuerte. Primero fuese el oído, pegó la oreja al metal buscando una respiración. Luego el tacto, recorrió con las yemas cada borde, cada luna de óxido, cada tornillo que algún día un herrero apretó con juramentos. Volvió a la plaquita de la base que la noche anterior había cedido un suspiro. Con paciencia de cirujano rural, metió la hoja de un cuchillo fino y la hizo vibrar. La placa respondió con un clic tan leve que más parecía recuerdo que sonido. Tomás sonrió. Empujó con delicadeza. Una esquina se levantó lo justo para dejar pasar el aire. «Te estoy escuchando», murmuró. Sin apuro. Clara apareció en el marco de la puerta con una taza de café. «Te traje consuelo líquido», dijo, y dejó la taza sobre una caja de clavos. «¿Vas a dormir ahí?» «Un rato», respondió él sin apartar la vista del hierro. «No te gastes los ojos», recomendó, y lo besó en la coronilla antes de irse. Cuando se quedó otra vez a solas, Tomás desmontó la placa con un destornillador corto. Detrás había un relleno negro y quebradizo. Carbón molido, hueso calcinado, tal vez yeso. Lo retiró con una cuchara, armando un montoncito oscuro que olía a incendio viejo. Debajo de esa capa encontró una segunda piel, una lámina de acero más fina con pequeñas perforaciones. Pasó la uña. Sonó un cascabeleo minúsculo. Agitó la caja apenas. Algo rodó adentro, bolitas de acero. «Falsos guardianes», dijo, recordando a un viejo cerrajero que le enseñó que los buenos fabricantes confunden al ladrón con trampas que parecen mecanismos y mecanismos que parecen trampas. Sacó un punzón y tocó cada perforación. 2 estaban mudas. La tercera devolvió un rebote tímido, detrás había hueco. Tomás dibujó con tiza una cruz diminuta. Volvió a colocar la placa. No quería abrir nada a la fuerza. A veces conviene hacerle creer al metal que todavía manda. Al día siguiente, en el pueblo, la noticia de la caja se había vuelto música de fondo. Doña Piedad le sirvió agua con una sonrisa traviesa. «¿Y bien? ¿Parió ya tu vaca de hierro?» «Está en labores», dijo Tomás. «No dejes que te muerda», aconsejó el sheriff Aguirre desde la mesa del fondo. «Los fierros viejos traen historias pegadas, y no todas quieren ser contadas». «Si no quieren, no las cuento», respondió Tomás Baldomero, el chatarrero. Se acercó con ese paso de bailarín que tenía cuando creía olfatear un trato. «Si cambia de opinión, yo se la recompro. Digamos, hizo cuentas en el aire. $12. Vea qué generoso soy. Ayer no era tan generoso», dijo Tomás. «Y hoy vale más, aunque pese lo mismo». El chatarrero revoleó los ojos. «Valen más las cosas cuando se las mira con amor», dijo teatral. «Pero el mercado no entiende de romances». «Menos mal que yo no le vendo al mercado», cerró Tomás. Y se fue, de regreso al rancho. En el camino de arena apisonada, un par de vecinos lo saludaron con sorna. «Colt, cuando la caja cante, invítanos a oír el aria», gritó uno. «Si canta será un corrido, y feo», remató el otro. Tomás levantó la mano sin enojarse. En el oeste la risa ajena es viento. A veces enfría, a veces empuja, a veces ni se siente. Esa noche, Sebastián y Luz pidieron quedarse en el granero. «Sin meter los dedos donde aprietan», advirtió Tomás. «Yo traigo la lámpara de reserva», dijo Luz, orgullosa, «y el tarro de aceite. Yo alcanzo lo que haga falta». «Soy alto», mintió Sebastián, y se subió a una caja para demostrárselo. Clara, apoyada en el quicio, cruzó los brazos. 10 minutos de curiosidad, y luego a la cama. Tomás colocó la caja sobre 2 burros de madera para trabajar a mejor altura. Sacó tornillos de las bisagras uno por uno y los dejó en una lata ordenados como soldados. Cada tanto pasaba un cepillo de alambre y el óxido caía en polvo rojo. Bajo las capas desprendidas aparecían cicatrices, rayas que formaban ángulos, un círculo imperfecto, un punteado como de lluvia congelada. «¿Qué es eso?»,
preguntó Luz. Marcas de fábrica, dijo Sebastián con la autoridad del que todo lo explica. Tomás frunció el ceño. No, negó. Esto lo hizo una mano con una intención. Miren aquí. Estas líneas no son rectas por capricho, y este círculo no está donde debería si fuera la marca del herrero, acercó la lámpara. En el marco interior de la puerta, bajo una costra de pintura que ya no merecía ese nombre, había 4 letras grabadas a punta seca. AR debajo, una figura apenas insinuada, algo entre un ave y un estandarte roto. «AR», leyó Sebastián. ¿Como aprovechar rápido? Clara rió. «Ahorra, Ramírez», propuso. Tomás no dijo nada. La primera noche que oyó el apodo de El Zarzo, también oyó mencionar un lugar, Águila Roja. No sabía si era un rancho, un cañón o una exageración, pero ahí estaba en su cabeza, desde antes de la caja. Y ahora esas letras, ese dibujo tosco con alas. «A la cama», ordenó por fin. «Mañana se trabaja temprano». Cuando se quedaron solos, él y la caja, el granero recuperó su silencio de maderas. Tomás preparó una mezcla de aceite con un poco de queroseno y con un trapo frotó la tapa en círculos pausados. La pintura vieja se dio un palmo más. Debajo, los grabados se hicieron legibles. Una rosa de los vientos sin norte, 2 líneas onduladas que podrían ser ríos, una hilera de marcas incisas que se repetían cada cierta distancia como si midieran pasos o días. En una esquina 6 puntos formando una especie de trapecio irregular. Tomás miró la lámpara, la apagó y abrió la ventana a la noche. Las estrellas entraron como clavos de hielo. Levantó la vista hacia el cielo y buscó la constelación que su padre le había enseñado de niño, la que siempre lo guió en las travesías nocturnas, el carro, y apuntándole, la estrella del norte. Volvió a mirar los 6 puntos de la chapa. No eran una constelación que él conociera tal cual, pero se parecían a parte de Orión, deformada, o a un grupo de estrellas que solo desde cierta latitud se ven así. «No eres un candado», murmuró, acariciando el borde de la chapa. «Eres un mapa que se hace el duro». Decidió montar un soporte. Con listones de pino construyó un bastidor alto con una base más ancha y 2 travesaños, como un atril de pintor. Colgó la puerta de la caja que había desmontado con cuidado en ese marco, usando su propio lazo de cuero como cincha. Ajustó 2 poleas viejas en la parte superior y les pasó una cuerda. Si el armatoste iba a transformarse, debía aprender a moverse. Del cajón donde guardaba chatarra útil, sacó engranajes sueltos, parte de un reloj de pared que se había muerto de aburrimiento en el corredor, un espejo redondo de una lámpara rota y un lente grueso de lupa. El viejo cerrajero que había sido su amigo siempre decía que el mejor teodolito del pobre es la paciencia sumada a un vidrio. Tomás atornilló el espejo en un ángulo móvil, de modo que reflejara la luz de la lámpara sobre la chapa grabada. Luego colocó el lente en un aro que encontró entre los arreos, y lo fijó con alambre para poder acercarlo y alejarlo como quien enfoca un recuerdo. Se sentó en el banco, el atril improvisado frente a él. Tiró de la cuerda. La puerta subió medio palmo y se sostuvo. La chapa grabada quedó vertical, como un cuadro. Hizo oscilar el espejo hasta que la luz bañó la superficie de un modo uniforme. Bajó y subió el lente hasta que los puntos, las líneas y el círculo adquirieron un relieve nuevo. Se formó una escena. Las 2 líneas onduladas ya no eran ríos abstractos. Parecían los brazos del río seco y del arroyo del diablo en un tramo donde se separan como hermanos tercos. La rosa de los vientos sin norte estaba incompleta porque el norte estaba en otro lado, arriba de la puerta, donde una pequeña ranura dejaba pasar una brizna de luz de luna. Tomás movió el atril lo justo para que esa brizna cayera sobre el borde del círculo. El metal, obediente, le devolvió un destello. Sintió el corazón dar un golpe más hondo. Con el destornillador tocó el borde del círculo. El sonido cambió, un semitono. Presionó. El círculo giró unos grados con resistencia. Una muesca, invisible de día, se abrió como un ojo, y de su interior salió una varilla diminuta que parecía parte de un mecanismo de reloj. «Ajá», dijo, solo para que el silencio supiera que no estaba mudo. La varilla tenía una cabeza con forma de flecha. La hizo pivotar. Señaló una marca en el extremo de una de las líneas onduladas. La movió otra vez. Señaló otra marca. Probó un patrón. Cada vez que pasaba por sobre uno de los puntos que formaban el trapecio, la varilla encajaba con un tic y se detenía, como si allí hubiera un imán o un minúsculo resorte. Contó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 6º, la flecha no solo encajó. Un resorte liberó un panel oculto en el costado. El panel se abrió lo justo para que asomara un cilindro de latón del largo de un dedo. Tomás no respiró durante 2 latidos. Sacó el cilindro. Era hueco.
Adentro, enrollada, encontró una tira de papel encerado con letras minúsculas hechas con mano entrenada. Donde el águila bebe luz, equinoccio. Leyó 2 veces. Miró el cielo por la ventana. Estrellas a espuertas. Equinoccio. Eso quería decir que el mecanismo no solo era un mapa, era un calendario. Señalaba un lugar que se revelaba con la luz justa, en el día justo, donde el águila bebe luz. Una formación de roca con forma de águila que en cierto momento se ilumina, una sombra que encaja. Había escuchado historias así, pero las historias en los desiertos son baratas. Lo caro es que funcionen. Guardó el cilindro en el bolsillo. Volvió a cerrar el panel. Devolvió la varilla a su sitio. Acomodó el círculo. Si alguien miraba de golpe, vería una chapa vieja y nada más. Se dio cuenta de que estaba sonriendo. No como cuando uno gana una apuesta tonta, sino como cuando algo que parecía imposible decide volverse probable. Los días siguientes, el granero se transformó en taller. Tomás reforzó el atril con diagonales, cambió la cuerda por una más suave y estable. Ajustó un sistema de contrapesos con sacos de arena para subir y bajar la puerta sin tirones. Fabricó un brazo articulado de madera con bisagras que sostuviera el lente a distintas distancias. Forró con cuero la mordaza del espejo para que no vibrara. El conjunto, grotesco al principio, empezó a parecerse a un instrumento. «¿Qué haces, papá?», preguntó Sebastián maravillado. «¿Un monstruo?». «Una herramienta», corrigió Tomás. «Yo diría un mueble que se cree reloj», aportó Clara, con su ironía de azúcar. «Un mueble que nos va a enseñar a leer», dijo él, y le guiñó un ojo. Mientras tanto, los vecinos seguían mirando de reojo. Uno, Félix el herrador, se acercó una tarde con la excusa de devolver una lima. «Dicen que estás armando un telar de hierro», soltó, apoyando el peso en una pierna. «¿Que lo vas a tejer con dólares? Ojalá tejiera paciencia», dijo Tomás. «Me hace falta. Si ocupas ayuda para abrir a golpes, yo tengo masa», ofreció Félix sincero. «Gracias», rechazó Tomás. «Aquí el golpe más fuerte será de luz». Félix se fue rascándose la cabeza. La segunda noche de luna llena, Tomás intentó una alineación. Llevó el atril al umbral del granero, de cara al patio. Apagó la lámpara y dejó que la luz de la luna, blanca y fría, hiciera su trabajo. La brizna que entraba por la rendija se volvió un hilo vivo, movedizo pero vivo. Ajustó el espejo y el lente hasta proyectar un círculo luminoso sobre la chapa. Fue moviendo la varilla flecha por los puntos del trapecio. En el cuarto tic, la luz se concentró en la figura del ave. 2 alas abiertas apenas insinuadas por los grabados. En el sexto, la cabeza del águila, si es que lo era, pareció bebérselas pálido. «Donde el águila bebe luz», repitió en voz baja. El pecho le hizo un ruido hondo, como cuando se ve venir la lluvia después de meses. Bajó el atril y volvió a cerrar todo como quien acuesta a un niño que al fin se durmió. Guardó la tira de papel en una caja de tabaco. La deslizó entre el forro y la madera, por si acaso. El sábado en el mercado la conversación fue otra. «¿Y el bebedero de tu águila?», preguntó Baldomero burlón, sin saber que acertaba de lleno. «No le pongas precio todavía», dijo Tomás. «Capaz que no se vende». «Todo se vende», sentenció el chatarrero. «Hasta los secretos si el comprador es mudo». El sheriff desde su mesa levantó la vista. «Ramírez», dijo, «si vas a salir al desierto por lo que sea que estés pensando, avisa. No por mí, por el agua. Uno no se muere de balas si sabe cuándo volver. Se muere de sed por orgullo». Tomás asintió. «Avisaré». Clara, que había venido a comprar harina, lo miró de reojo. «¿Cuándo me vas a contar lo que te cuentan los fierros?». «Cuando las palabras sepan dónde sentarse», dijo él. «Tengo sillas de sobra», contestó ella. «No para estas», dijo él. «Suave». Ella rodó los ojos, pero tomó su mano un segundo, apretándola como se aprieta la cuerda a la estaca cuando viene viento. Esa noche Tomás terminó el artilugio. Le puso una palanca de madera que conectaba la varilla interna con un brazo exterior. Así no tendría que tocar el grabado cada vez. Añadió una pequeña caja en la base, un cajoncito aprovechado de un joyero roto, para guardar el cilindro de latón y cualquier otra pieza que se revelara. Aceitó bisagras. Limpió la superficie con un paño limpio hasta que el metal dejó de teñir de rojo. Se apartó y lo miró. No veía una caja fuerte. Veía una criatura dócil y exacta hecha de restos que encontraron su lugar. Y sobre todo veía un camino, el que empezaba en esa chapa y terminaba donde fuera que el águila bebía luz. Probó el mecanismo una vez más. Giró el círculo. Encajó la flecha en la sexta marca, empujó la palanca. El panel lateral se abrió y esta vez, en lugar de un cilindro, dejó caer un rectángulo delgado de cobre con 2 números estampados, 23 resmi-111, y al costado la palabra oeste grabada con pulso tembloroso. Tomás apretó los dientes. No eran coordenadas completas como las de los mapas modernos que a veces veía en la oficina de correos.
pero sí eran algo, un ángulo y una dirección, quizá la altura del sol sobre el horizonte y una orientación. Equinoccio. A la misma hora las sombras señalan, no terminó la idea. La guardó. Sabía cuándo dejar que el cerebro cocinara solo. Apagó la lámpara. La encendió. Repitió el gesto hasta aprendérselo con el cuerpo. Cuando se sintió listo, bajó la puerta con la cuerda, cerró el panel, ocultó la palanca bajo un pedazo de arpillera, devolvió cada herramienta a su sitio. Miró el reloj muerto del corredor. Seguía muerto, pero por primera vez en años le pareció que marcaba algo. Salió al patio. El cielo era una alfombra de migas blancas. Tomó aire hondo. En el corredor, Clara tejía en silencio. ¿Y? Preguntó sin levantar la vista. Creo que ya sé dónde, dijo Tomás. ¿Dónde qué? ¿Dónde empieza lo que te debo contar? Entonces, cuando termines de deberlo, me lo cuentas, cerró ella sin rogar. Mañana, prometió él, después de la misa. Invitaré a que vengan a ver. ¿A quiénes? A todos los que se rieron, dijo con una chispa en los ojos. Y a los que no. También Clara dejó el tejido en el regazo y lo miró con una sonrisa que mezclaba orgullo y miedo. No me hagas quedar mal. Colt, no me he hecho quedar mal antes, respondió él. Solo una vez, bromeó ella, cuando dijiste que sabías bailar. Mañana bailará el hierro, dijo él. La noche se cerró despacio sobre el rancho. En el granero la caja, atravesada por su cuerda, esperaba sin prisa. Entre sus bisagras todavía gastadas dormía un secreto que ya había empezado a hablar. Tomás, por primera vez desde que la compró, sintió que el ruido del pueblo, sus chismes, sus apuestas, sus ganas de mirar, lo divertía, porque ahora por fin tenía algo para mostrar. Y mientras apagaba la última lámpara, le pasó la mano a la madera del atril, al lente, a la palanca. Era el gesto con que los hombres del oeste acarician a sus caballos antes de una travesía, una caricia de pacto. Cuando entró en la casa, Sebastián fingía dormir y Luz de verdad soñaba. Clara dejó el tejido y apagó la vela. Ya lo verán, susurró Tomás, más para sí que para nadie. En la oscuridad la caja respondió con un tic casi inaudible, como el latido de algo que despierta. El domingo amaneció con campanas y olor a pan. El pueblo bajó a la misa como quien se quita el polvo de la semana con una plegaria. Tomás Colt Ramírez rezó con la serenidad de siempre, sombrero en mano, la mirada clavada en la madera vieja del banco. A su lado, Clara seguía el ritmo de las respuestas con una voz baja y firme. Sebastián trataba de atrapar con los ojos el reflejo del sol en los candelabros. Luz contaba en secreto las sílabas del Gloria. Cuando el padre Illario dio la bendición final, el murmullo de la feligresía se volvió río. Y allí, aprovechando ese cauce de voces, Tomás lo dijo. A la tarde los espero en el rancho. Su voz no subió, pero se oyó. Quien tenga curiosidad que traiga ojos. Las cabezas se giraron. Hubo risas, codos, apuestas inmediatas como gallos de pelea. Hoy canta la caja, bromeó Baldomero pasándose la lengua por el bigote. Si canta, yo toco la armónica, prometió Félix el herrador. El sheriff Aguirre, que escuchaba más de lo que fingía, lo miró con una mezcla de advertencia y afecto. Agua fresca para todos, recomendó. Y que nadie frunza el ceño si no entiende lo que ve. Tomás asintió con esa media sonrisa que se le formaba cuando el mundo parecía ir en su contra, y sin embargo, él ya había elegido la vereda. A media tarde el rancho de los Ramírez se llenó de pasos. Vinieron vecinos de a caballo, de a pie, de a dos y de a muchos. Doña Piedad trajo en una olla un guiso que olía a casa. Baldomero llegó con su risa de vendedor y un par de muchachos que hicieron de eco. El padre Hilario, por curiosidad y por oficio, apareció con su sombrero más humilde y un rosario guardado en el bolsillo. No vaya a ser que el diablo se escondiera en los tornillos. El sheriff Aguirre vino con su chaleco que ya no cerraba. Una cantimplora grande y la calma requerida para evitar que algún curioso arruinara algo por meter los dedos. Pasen, pero no empujen, dijo Clara, con su autoridad tranquila. Y si alguien rompe, lava los platos del pueblo por una semana. El granero estaba limpio como nunca. Tomás había barrido el suelo, ordenado herramientas, colgado de un clavo el trapo de pulir como si fuera bandera. En el centro, sobre su atril de pino, la puerta de la caja fuerte lucía como un instrumento raro. Espejo, lente, palanca, cuerda y contrapesos. La señorita de hierro, como la había bautizado Baldomero para burlarse, estaba lista. Antes, dijo Tomás de pie junto al artilugio. Una cosa, miró a todos uno por uno. No hay oro aquí, no hay dinero. Si alguien vino a ver monedas, puede irse ahorrando el chasco. Lo que les voy a enseñar es otra clase de riqueza. Orden, orden escondido en lo viejo. Hubo quien soltó una risilla.
Otros guardaron silencio por respeto, por curiosidad o por simple modales. Tomás bajó la lámpara a la mínima mecha. Abrió la ventana del lado oeste del granero. La luz del sol, inclinado hacia el ocaso, entró en una línea dorada que parecía tener voluntad. Ajustó el espejo. El haz rebotó y bañó la chapa. Acercó el lente, lo alejó, lo llevó hacia el punto en que los grabados dejaban de ser raspones y se volvían dibujo. Entonces, como un mago que explica sin explicarse, tiró de la cuerda y la puerta subió lo necesario para que la luz y la altura hicieran su alianza. Aquí, dijo, señalando con el índice, está lo que vi. El metal, limpio y aceitado, mostró las líneas onduladas como ríos, la rosa sin norte, los 6 puntos en trapecio. La brizna de luz se encajó, paciente en la figura del ave. La cabeza, apenas un relieve, un capricho del grabador, pareció beberse el haz. Se oyeron exclamaciones. No eran gritos, eran sorpresas con miedo de derramarse. «Miren eso», dijo alguien, niño y viejo a la vez. «Es un dibujo, no una aparición», acotó el padre Hilario, pero con los ojos grandes. Tomás accionó la palanca. La varilla interna salió de su escondite. La flecha diminuta se alzó como el pico de un pájaro. La llevó a la primera marca. Sonó el tic exacto, corto. A la segunda, otro tic. A la tercera, un silencio. A la cuarta, un tic apenas más grave. A la quinta, nada. A la sexta, encaje perfecto como la última palabra de una copla. «Ahora», dijo, «fíjense». El panel lateral, casi invisible en la sombra del marco, se liberó con un suspiro y se abrió. Tomás metió 2 dedos y sacó el cilindro de latón. Lo desenrolló con cuidado. La tira encerada, con su letra menuda, apareció como un testigo de otra mano, donde el águila bebe luz. Equinoccio. Leyó en voz clara. Hubo bromas. En voz baja. «Que alguien le dé agua a ese pájaro». Y un murmullo más serio, el de los que entienden que una frase así no es un chiste. «Equinoccio», repitió el sheriff rascándose el mentón. «Eso es cuando el día y la noche empatan». 2 veces al año, dijo el padre Hilario. El de primavera y el de otoño. Y hoy, intervino Clara, que había contado lunas sin decirlo. Faltan pocos días para el de otoño. Tomás asintió. Guardó la tira y con un gesto que ya era parte de su cuerpo, volvió a accionar. El artilugio liberó ahora la lámina de cobre con los números. 23, 300 oeste. Los presentes se empujaron con discreción para ver. «No, son coordenadas completas», murmuró Félix, «pero parece el ángulo del sol». 23 grados, repitió Baldomero como si fuera el precio de algo. Casi la inclinación de... Se quedó sin saber de qué. «Si uno mide la altura del sol a una hora determinada», dijo Tomás, «y alinea el oeste de este modo, esa luz», señaló la que la cabeza del ave bebía, «cae en un punto específico del mapa». Se apartó invitando a mirar. Con el lente ajustado, los 2 ríos se volvieron los que todos conocían. El río seco, que de seco solo tenía la voluntad, y el arroyo del diablo, que de diablo tenía la tentación de las crecidas. La luz, obediente, recorrió los grabados hasta posarse sobre un hueco diminuto, un óvalo liso que el ojo distraído jamás hubiera visto. Tomás tocó ese óvalo con la uña, se dio una lengua milimétrica de metal y se oyó por fin el clic verdadero, el del mecanismo que llevaba años esperando dedos que no fueran torpes. La multitud contuvo el aliento. El panel interior de la puerta, una segunda piel que nadie adivinaba, se deslizaba hacia un lado, exponiendo por primera vez la maquinaria íntima de aquella señorita de hierro. Engranajes pequeños, una regleta marcada con días del año, un alambre curvado como media luna, y al centro, un disco con un relieve en forma de cañón abierto, 2 paredes de roca, una grieta estrecha y encima la silueta del ave. «Cañón del Águila Roja», dijo Tomás por fin, poniendo nombre al dibujo que le había caminado por la cabeza desde la primera noche. «Yo he oído de eso», exclamó uno de los viejos, alzando su bastón como quien señala un crimen. «Dicen que está más allá del Paso del Ciervo, 3 días si no te pierdes. Que ahí se escondían los que no querían pagar peaje, los que tenían prisa de desaparecer. Y también dicen», aportó Baldomero, con su gusto por las fábulas, «que en las paredes, cuando el sol se pone justo, se dibuja una sombra de águila completa, y que si la sigues con los ojos te muestra una boca de cueva. Y también dicen», cerró el sheriff, cansado de tanto dicen, «que hay gente que nunca volvió de buscar ese lugar. Alguien carraspeó. El aire por un instante se volvió denso». Tomás, que no se alimentaba de lo que dicen, sino de lo que ve en sus manos, señaló la regleta de fechas. Estaba detenida en una marca muy gastada.
Equin, la base de madera, la que él había agregado, tenía por debajo un alojamiento donde encajaba un perno. Si ese perno se retiraba, la regleta quedaba libre para moverse. Él lo retiró. La regleta avanzó un diente. El disco del cañón, con la grieta y la silueta, dio un salto mínimo y se detuvo en una marca nueva. El espejo, ajustado, recogió el sol que ya iba declinando. El haz se estiró como una aguja y se clavó en la grieta del relieve. En el fondo de la puerta algo tintineó y cayó al cajoncito que Tomás había fijado semanas atrás. Se inclinó y lo tomó. Era un trozo de vidrio marrón, pulido irregularmente, como parte de una lente mayor o de una botella transformada en herramienta. Lo puso delante del lente grande. La luz cambió de tono. Del dorado habitual pasó a una especie de sangre limpia. Sobre la chapa, el dibujo del cañón se tiñó y las líneas onduladas se hicieron más profundas. Una franja apenas marcada, antes apareció con la contundencia de una cicatriz. Un sendero estrecho que se desprendía del curso del arroyo del Diablo y que no figuraba en los mapas de la oficina de correos ni en la cabeza de los arrieros. El vidrio, al filtrar, había revelado lo que el grabador quiso esconder para cualquiera que no supiera jugar con la luz. «Por la Virgen», se le escapó al padre Hilario, sincero. «¿Lo ven?», preguntó Tomás sin triunfos en la voz, solo invitación. «Se ve», dijo Clara, adelantándose un paso. «Y se entiende». Baldomero, que rara vez se quedaba sin palabras, abrió la boca y no la llenó. Intentó. «¿Y si todo esto fuera un chiste finamente tallado? Entonces me habrá hecho reír con oficio», contestó Tomás. «Pero no hace falta creer. Hace falta ir». El murmullo volvió, más grave. Había en la mezcla temor, ansia, orgullo ajeno, y esa humildad que solo aparece cuando uno es testigo de algo que no entiende del todo pero que sabe que importa. «No irás solo», dijo el sheriff, y el rancho se giró hacia él. «No por acompañarte, por contarlo si algo sale mal, y por traer agua de sobra, y porque conozco a los hombres que no me gustan, y no me gusta alguno que podría seguirte». «Yo cuido el rancho», dijo Clara antes de que Tomás abriera la boca. «Y si necesitas manos, Sebastián ya sabe enhebrar la aguja y Luz cuenta mejor que tú». «Yo también voy», se adelantó Félix, con una seriedad sin estridencias. «No por oro, por oficio. Si hay que abrir piedra, mis brazos conocen la masa más que el hambre». «Yo», empezó Baldomero, pero el padre Hilario le puso una mano en el hombro. «Tú rezas», le dijo. «Todos necesitamos a alguien que rece desde la sombra». Se rieron, y la risa, esta vez, no tuvo filo. Tomás recogió el vidrio, la tira encerada, la plaquita de cobre, lo guardó todo en el cajoncito y cerró el panel. Con movimientos fluidos devolvió la palanca a su sitio, soltó la cuerda y la puerta bajó, obediente, hasta quedar otra vez en su apariencia de chatarra digna. La magia, si la había, era obra de paciencia y trabajo, y por eso podía desarmarse y volverse a armar. «Mañana antes del alba», dijo. 3 caballos, 4 si Félix viene. Agua, cuerda, lámparas, pan y sal. No busco pelea, pero tampoco la esquivo. Miró de reojo al sheriff. «Si alguien nos sigue con malas intenciones, que lo piense 2 veces. Y si nos sigue con buenas, que traiga una pala y su fe en las piernas». El rancho se fue vaciando despacio, como se vacían las iglesias después de una revelación doméstica. Algunos se quedaron un rato más, husmeando la tierra, mirando el cielo, repitiendo en voz baja: «Équino». «¿Qué?». Doña Piedad dejó medio guiso. «Por si de madrugada el hambre se adelanta». El padre Hilario se persignó frente a la caja, no por devoción al metal, sino por esa vieja costumbre de bendecir lo que puede torcer destinos. Baldomero, con una honestidad que sorprendió a todos, se acercó a Tomás y le extendió la mano. «Le debía respeto a su locura», dijo. «Se lo pago con esto. Si vuelve distinto, le compro el silencio». Y sonrió esta vez sin sarcasmo. «No vendo silencios», respondió Tomás. «Los guardo». Cuando el último curioso se fue, el atardecer se derramó por el corredor como miel tibia. Clara se apoyó en el quicio, los brazos cruzados, la mirada hecha de noche y preguntas. «Me hiciste quedar bien», dijo. «Nunca dudé», respondió él. «Mentiroso», sonrió ella. «Dudaste y trabajaste igual. Por eso te quiero». Sebastián y Luz corrían alrededor del algarrobo, empujándose para decidir quién llevaría la cantimplora grande al día siguiente. Tomás los miró y en ese cuadro sencillo, árbol, niños, mujer, casa, sintió de golpe todo el peso y toda la ligereza de lo que estaba por pasar. En su bolsillo, la tira encerada parecía calentarle el muslo. En el granero la caja volvía a ser lo que siempre fue, un cuerpo quieto con memoria. «Mañana», dijo sin solemnidad, «mañana iremos a ver dónde bebe la luz esa condenada águila».
Y volverás, cerró Clara no pidiendo, sino afirmando como se afirma que el sol sale. Con algo o con nada, pero volverás. Volveré, dijo él. Esa noche, antes de dormir, Tomás sacó la lámina de cobre otra vez. La sostuvo a la luz de la vela. Oeste, la volvió a guardar. Afuera, el viento sopló justo lo necesario para que la lona del carro hiciera su música leve. En la oscuridad, el rancho respiró parejo. Y en el granero, entre bisagras recién aceitadas, el mecanismo, quieto, satisfecho, parecía compartir el sueño de los hombres, un sueño de desierto, de cañones, de sombras que encajan, de promesas que empiezan a parecer verdad. Cuando el silencio se cerró del todo, se oyó un último tic minúsculo, humilde, el latido de lo que por fin había sido comprendido. Y en San Ciroco, aunque nadie pudiera decir por qué, esa noche los perros ladraron menos, como si el pueblo entero, sin saberlo, se hubiera puesto de acuerdo para escuchar. El día siguiente llegó vestido de frío seco, con un cielo claro que parecía recién lavado por la madrugada. En el rancho de los Ramírez todo estaba dispuesto desde la noche anterior. Cantimploras llenas, un saco con pan duro y carne seca, mantas enrolladas, un par de lámparas de aceite, la cuerda trenzada que Tomás había recuperado de Baldomero, y un machete que Clara insistió en que llevara. Sebastián y Luz se levantaron antes que el gallo, como si la excitación les hubiera adelantado los sueños. Corrieron alrededor de los caballos, insistiendo en ayudar a preparar la montura. Clara, con un pañuelo azul en la cabeza, les alcanzó tortillas recién hechas y miró a su esposo con esa mezcla de orgullo y temor que solo conoce quien se queda esperando. «No me traigas oro», le dijo en voz baja, mientras ajustaba la faja de Tomás. «Tráeme tu sombra al atardecer». «Será más que mi sombra», prometió él, y la besó en la frente. El sheriff Aguirre llegó con paso pesado y la cantimplora más grande del grupo. Félix, el herrador, lo siguió, cargando una maza corta y una pala que parecía de guerra. El viento del amanecer traía olor a arena y a horizonte, ese olor que no existe en ninguna otra parte que no sea el desierto. «Listos», dijo Tomás, montando su tordillo. El pequeño grupo emprendió la marcha. Atravesaron las tierras bajas primero, donde el sol temprano aún permitía la ilusión de frescura. El polvo se levantaba en nubecillas detrás de las patas de los caballos. A lo lejos, San Ciroco quedaba como una mancha blanca, cada vez más pequeña hasta desaparecer del todo. El primer día de viaje fue un desfile de paisajes conocidos, matorrales secos, cactus erguidos como centinelas, rocas rojizas que parecían dormir a la intemperie desde la creación del mundo. Al mediodía descansaron bajo la sombra breve de un mezquite. Sebastián intentó convencer a su padre de que lo llevara. «Yo camino más que mi caballo», aseguraba. «No es la distancia, hijo», respondió Tomás con voz firme pero cariñosa. «Es lo que puede haber en ella». La segunda jornada fue más dura. El sol golpeaba como martillo y el viento se volvió seco y cortante. Las provisiones de agua empezaban a disminuir más rápido de lo previsto. El sheriff, acostumbrado a medir peligros invisibles, murmuró: «Aquí la bala menos peligrosa es la que silba. Lo que mata es el silencio del agua». Por la tarde cruzaron el paso del Ciervo, 2 muros de roca angostos, donde los ecos de los cascos parecían redoblar como tambores. Félix escupió al suelo y dijo: «Si esto no es entrada de infierno, se le parece». Esa noche acamparon al borde de un cañadón. El cielo se llenó de estrellas con tal abundancia que parecía imposible que cupieran tantas luces en la oscuridad. Tomás sacó el vidrio marrón que había encontrado en la caja y lo sostuvo frente a la luna. La luz se tiñó de rojo, y por un instante en el horizonte se dibujó una sombra con forma de ala abierta. Nadie habló. Cada uno entendió a su manera que estaban en el camino correcto. Al tercer día, cuando el sol comenzaba a declinar, lo vieron. El cañón del Águila Roja se alzaba como una herida abierta en la tierra. 2 paredes de roca altísima, teñidas de óxido y fuego, que convergían en una grieta profunda. Arriba, un saliente rocoso dibujaba claramente el perfil de un ave con las alas extendidas. «Ahí bebe la luz», murmuró Tomás, recordando las palabras de la tira encerada. Esperaron al ocaso. El sol descendió despacio como quien mide cada paso. La luz anaranjada chocó contra la roca y en cuestión de minutos la silueta del águila se alargó, perfecta, sobre el suelo del cañón. La sombra de su pico señalaba una grieta oscura en la pared. «La cueva», dijo Félix, apretando el mango de su maza. Descendieron con cuidado. El aire dentro de la grieta estaba fresco, cargado de humedad. Las antorchas y las lámparas de aceite revelaron un túnel estrecho que se fue ensanchando poco a poco hasta abrirse en una cámara natural. Allí, cubiertos por piedras apiladas a propósito, encontraron cofres de madera reforzada con hierro. Félix levantó la maza. Tomás lo detuvo con la mano. «Despacio. Estos cofres esperaron décadas.
Pueden esperar un respiro más. Entre todos despejaron las piedras y forzaron los cerrojos. El primer cofre chirrió al abrirse. Adentro, monedas de oro gastadas, algunas con el rostro de presidentes, otras con águilas imperiales de tierras lejanas. El segundo guardaba rifles antiguos, de cañón largo, con incrustaciones en la culata. El tercero contenía papeles, mapas amarillentos, cartas con sellos de haciendas, documentos de compraventa de tierras, incluso un diario empolvado que narraba los movimientos de una banda de forajidos de hacía más de 20 años. Sebastián, que se había colado a pesar de las órdenes de quedarse en el rancho, lanzó un grito ahogado de asombro. «Es un tesoro, papá», pero Tomás, con las manos apoyadas en los papeles, negó despacio. «Es más que un tesoro, es memoria. Y la memoria es lo único que nos hace dueños de la tierra». El sheriff Aguirre asintió. «Con esto podríamos limpiar nombres, reclamar justicia, o condenar a inocentes si caen en las manos equivocadas». El silencio llenó la cueva. Solo se escuchaba el goteo del agua filtrándose por las piedras. Pasaron horas revisando cada hallazgo. Entre los documentos había planos de ferrocarriles que jamás se construyeron, registros de pagos secretos, listas de hombres que habían traicionado a otros por unas monedas. Félix miró las armas con un brillo peligroso, pero luego suspiró. Más daño hicieron que el que evitaron. Cuando salieron de la cueva, el cielo estaba lleno de estrellas. La sombra del águila ya había desaparecido, pero su eco parecía seguir allí, flotando sobre ellos. Tomás miró a su gente, a su amigo, al sheriff, al herrador, y dijo: «Lo que encontremos aquí no es para venderse, es para contarse. Y si alguien quiere llamarlo riqueza, que lo haga. Para mí, es el recordatorio de que no hay caja que encierre lo que de verdad importa». De regreso al rancho, los caballos avanzaron más ligeros, como si ellos también hubieran entendido. Cuando llegaron, Clara salió al umbral con una lámpara en la mano. No hizo falta preguntar. Vio los ojos de su esposo y supo. «¿Y bien?», dijo. «Traemos historias», respondió Tomás. «Y eso basta». Esa noche, alrededor del fogón, la familia y los vecinos escucharon los relatos del cañón, los cofres, las sombras y la memoria recuperada. Nadie habló de vender. Nadie habló de esconder. Solo se habló de recordar y de enseñar. Con los días, los documentos hallados sirvieron para ajustar cuentas viejas y devolver tierras robadas. Las monedas se guardaron en un cofre en la iglesia, bajo llave del padre Hilario y con inventario público. Los rifles se fundieron para hacer herramientas. Y la caja fuerte oxidada, aquella que había provocado burlas, se colocó en el centro del rancho, transformada en mesa, sobre la cual Clara servía pan y café a quien llegara. Los que antes se habían reído, ahora tocaban el hierro con respeto, como si acariciaran un animal sagrado. Tomás, cada vez que veía la mesa, recordaba el eco del desierto, la sombra del águila, y sonreía, porque comprendía que lo que había construido no era un tesoro ni un invento mecánico. Era un legado que no brillaba solo en el oro encontrado, sino en la mirada de sus hijos, en la risa franca de Clara, en la memoria viva de un pueblo que, gracias a un vaquero testarudo y una caja oxidada, había aprendido a reír distinto.